buenos días. Voy a continuar con las ponencias, un poquito de paciencia porque sé que todos queremos descansar. Han sido 3 conferencias muy intensas, muy importantes. Al menos para los arqueólogos estamos fascinados con todo lo que estamos escuchando, con todas las posiciones. Espero que los no arqueólogos también lo estén disfrutando como nosotros. Y si no, van a esperar un poquito más. Bueno, quiero agradecer a la Fundación Vice, a todo el equipo técnico de la Fundación, especialmente a Rébulo Franco y a Augusto Bazán por la invitación, por permitirme compartir un poco las investigaciones que estamos realizando nosotros desde el Proyecto Arqueológico Huanchaco. Quiero precisar, dada la discusión que se acaba de abrir hace un par de ponencias, que lo que nosotros vamos a mostrar es prácticamente todo lo que ocurría en paralelo a estas dinámicas de las huacas, ¿no? Es decir, nuestro proyecto trata un poco de explorar lo que la gente común hacía en el mismo momento en que estos edificios se construían, se reconstruían y estas élites desarrollaban estas nuevas formas de estilo moche que hemos visto, ¿no? En ese contexto voy a mencionar un poco a la sociedad Gallinazo-Virú, que como tenemos fechados es contemporánea con lo que hemos visto hoy día y vamos a hacer algunos paralelos. Muy bien. Muy bien. En la década de 1990, en el sitio de San José de Moro se hallaron tumbas de sacerdotisas poderosas asociadas a élites moche del Valle de Jequetepeque. Resulta intrigante el enorme esfuerzo realizado en construir esas cámaras funerarias en espacios abiertos y aparentemente públicos, donde Luis Jaime Castillo ha planteado que varias comunidades del Valle se congregaban para presenciar las ceremonias fúnebres en torno a la muerte de estas poderosas sacerdotisas. Es interesante también remarcar que la mayor muestra de supuestos indicadores de estatus, como los artefactos de metal, si todos nos ponemos de acuerdo en esto, en estas tumbas, se haya invertido primariamente en el ataúd de estas sacerdotisas en vez de emblemas o joyas con símbolos políticos o religiosos. De hecho, los materiales hallados en estas tumbas, salvo algunos collares de piedras semipreciosas y algunas interesantes orejeras de cobre dorado, quedan relegados, por ejemplo, al compararse con las tumbas de Zipán, Úcupe, Dos Cabezas y obviamente de la Dama de Cao. Si analizamos detenidamente, uno podrá apreciar que la mayoría de los artefactos enterrados con las sacerdotisas de Moro parecen haber sido hechos exprofesamente para ser colocados en la tumba, como las numerosas vasijas de cerámica y los crisoles. Esto contrasta marcadamente con lo observado en Zipán o en la Dama de Cao, donde se muestran cientos de vasijas hechas, para el caso de Zipán, para la tumba, pero al mismo tiempo el señor tiene un grueso conjunto de joyas, emblemas y objetos de mando político, militar y religioso, hechas en oro, plata y cobre dorado. Tomando estos elementos en consideración, las tumbas de las sacerdotisas de San José de Moro son un claro ejemplo de ritual displays, es decir, donde el funeral se torna a recrear o teatralizar el contexto, para generar lo que Luis Jaime Castillo ha denominado los rituales mochicas de la muerte, donde el poder se ejerce a través de la manipulación política de estos eventos. La señora de Cao pertenece a un tiempo y espacio diferente a las sacerdotisas de San José de Moro y por lo tanto se espera ver varias diferencias. Por ejemplo, la estructura de su tumba fue más modesta, una simple fosa cavada en un piso, lo que indica que el acto de su entierro fue además un poco más privado o al menos directamente observado por un grupo menor de personas que el de San José de Moro. Obviamente debieron haber enormes congregaciones de gente en la gran plaza de Huacacao, pero el punto es que esta masa no tuvo acceso directo al acto del entierro, como sí se observa en San José de Moro. Así, mientras en San José de Moro el acto del entierro es el elemento central diseñado para ser visto por muchos, en Cao la construcción o el uso del recinto que rodea la tumba en un área restringida, como parte del templo, pareciera ser un monumento para honrar en tiempo y espacio la memoria, poder y prestigio
del personaje que fue enterrado allí, pero solo para unos pocos. Es decir, la ubicación y diseño del espacio donde está enterrada fue profesamente diseñado para perpetuar su memoria. Me gustaría saber más adelante la posición de los excavadores de la señora de Cao sobre si este recinto donde está enterrada fue construido intencionalmente para colocarla allí, o si por el contrario este espacio ya existía. Al margen de esta pregunta y respuesta, queda claro que la exquisitez del espacio fue idóneo para contener a la señora y el valor que tuvo en vida. Uno incluso podría argumentar que la ubicación en la esquina noroeste del templo se hizo adrede, visible para la población del sitio, pero nuevamente con un acceso restringido, o al menos eso pensamos. La tumba de la señora de Cao nos muestra la existencia de una élite que tuvo acceso a exquisitos artefactos de oro, plata, cobre dorado, enormes telas de algodón como las que nos enseñaba Arabel, y materiales exóticos como piedras semipreciosas y pigmentos aparentemente de lejanas regiones de los Andes centrales. En ese contexto, urge realizar en el futuro, o posiblemente lo veremos en la publicación, estudios arqueométricos para confirmar la posible presencia de cinabrio o piedras semipreciosas que vengan de lejanas regiones como Brasil o Colombia, o tal vez de zonas hasta centroamericanas como el ámbar, ¿no? Ahora, la presencia de élites en la región norte del Perú no es una sorpresa. Entonces, ¿en qué contribuye el descubrimiento de la señora de Cao? Aquí entra el primer punto que quiero discutir en esta mesa. El tiempo, o dicho en términos arqueológicos, la cronología. Régulo Franco por un lado y John Verano por el otro han sido amables en compartir conmigo los fechados, que además ya se han mostrado aquí, ¿no? Y si bien es cierto puede ser materia de discusión, ¿no? Nos podemos poner como un rango, como explicó el doctor Uceda, no hay fechas fijas, un rango cronológico amplio entre el 350 y el 450, con una posible fecha media de 400 después de Cristo, que podría ser un marco absoluto en el que mi interpretación, y esto es algo personal, vivió la señora de Cao. Obviamente, este punto va a ser materia de discusión a lo largo de este evento. Bajo esta perspectiva, la señora de Cao es un indicador muy claro que alrededor de esa fecha existieron reinos o pólites, ¿no?, como ustedes prefieran llamarlos, en varios valles de la costa norte peruana, desde Piura, por ejemplo, con Loma Negra, ¿no?, Lambayeque, el viejo señor de Zipán, Jequetepeque, Dos Cabezas, Chicama con Cao y, sin lugar a dudas, Moche con Huaca de la Luna. La gran pregunta es cómo mochiquizar, si es que existiera este término, estos reinos, por no decir andinizarlos. ¿Estamos ante verdaderos reinos como existieron en Europa? ¿O se trata de poderosos líderes religiosos que administraban santuarios, oráculos, adoratorios prestigiosos en diferentes territorios? Cuando uno lee los libros de Heródoto, por ejemplo, es fascinante observar cómo existían entidades políticas organizadas en ciudades, puertos y confederaciones de pueblos dispersos, y en paralelo, poderosos santuarios y oráculos cuasi independientes que aprovechaban, por decirlo de alguna manera, a todos los clientes posibles. Los escritos de Heródoto muestran que los líderes políticos donaban y consagraban costosos regalos como estatuas, vasijas ceremoniales, o financiaban remodelaciones o nuevos adoratorios dentro de estos templos, santuarios, oráculos. Es posible que esto se haya dado entre el periodo de 350 y 450 después de Cristo en la costa norte del Perú. Es obviamente una pregunta que queda abierta. Yo no quiero complicar las cosas aquí, pero es importante que expandamos nuestras perspectivas un poco más para explorar otras alternativas y posibilidades de interpretación a nuestras andinizadas huacas. Recientemente, Richard Burger ha propuesto que Chavín de Huántar, el símbolo de la religiosidad andina, fue además de un santuario y oráculo, un gran mercado, donde con motivos de celebraciones y peregrinajes se efectuaban transacciones comerciales e intercambio de productos exóticos y locales. ¿Fueron los templos Moche sede de grandes mercados costeños donde se podía intercambiar productos artesanales y materias primas? Es una pregunta que dejo abierta para más adelante. Como se ha venido proponiendo desde su descubrimiento, la señora de Cao tiene elementos de poder político, religioso y militar, lo que sugiere la existencia de una élite que controlaba esos poderes básicos y críticos en una sociedad. Recientemente, varios investigadores, entre ellos el doctor Uceda y el doctor Kulter, aquí presentes, han propuesto que el verdadero poder político, militar y religioso moche se dio casi al final de su historia,
alrededor de 550, 650, 700 después de Cristo, principalmente en los territorios del sur, es decir, los valles de Chicama, Moche, Virú y Santa. Aún así, parece que fue un poder político fragmentado y concentrado en reinos, a veces más de uno en distintos valles. Bajo esta perspectiva, Moche, antes del 500-550, se convierte en un reto interpretativo a la luz de los nuevos hallazgos. Y ahí es donde encaja la señora de Cao. Cabe precisar que para esas fechas, Huaca de la Luna estaba en todo su esplendor, como lo acaba de mostrar el doctor Uceda, y en Huaca Cao se comenzaban los proyectos para cubrir el templo que alguna vez albergó el mausoleo recinto de la señora de Cao. Por ello creo que es muy importante investigar a fondo el espacio cronológico previo, es decir, entre el 100 y 200 después de Cristo y el 500-550, para entender las intensas dinámicas políticas y religiosas en ese periodo y además en el post-550. Este paquete cronológico, si es que vale el término, está la señora de Cao y también el apogeo de una sociedad contemporánea a la Moche, que parece haber competido por recursos, territorio y religión con estos Moche entre el 400, 500, 550. Esta sociedad es conocida como Gallinazo Virú y tiene una serie de elementos que por sí mismos se distinguen de los Moche, como su arquitectura ceremonial y su cerámica corporativa, lo que incluye una narrativa ideológica aparentemente diferente a la clásica Moche. Uno de los problemas actuales que se tienen en la arqueología de la costa norte es la carencia de estudios dedicados a investigar las sociedades contemporáneas a los Moche o incluso el estudio de los asentamientos domésticos de estas sociedades, lo que genera un gran vacío. Por ello, desde el 2016, el programa arqueológico Huanchaco está abocado a investigar un asentamiento residencial donde se ha registrado ocupaciones domésticas de pescadores que presentan materiales, por ejemplo, Moche y Gallinazo. Como elemento adicional, este año nuestras excavaciones se han centrado en un sitio con resultados inesperados. El sitio se encuentra dentro de un colegio nacional cerca de la actual iglesia de Huanchaco, y ahí hemos registrado, entre otras ocupaciones, un impresionante cementerio Salinar y Gallinazo. Hasta el día de hoy hemos registrado un total de 51 tumbas en un área de 182 metros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a una tumba cada 3.5 metros excavados. Dado que el objetivo de esta mesa es discutir el contexto cronológico contemporáneo de la señora de Cao para medir su relevancia en su contexto tempo-espacial, voy en primera instancia a hacer algunas observaciones cronológicas y luego me centraré en la situación política, económica y religiosa contemporánea desde la perspectiva de nuestras investigaciones en Huanchaco. Huanchaco, como están viendo, es una pequeña ensenada ubicada a 16 kilómetros al norte de Huacas de Moche y a 27 kilómetros al sur del complejo arqueológico El Brujo. Geográficamente se encuentra en el extremo norte del Valle de Moche y hasta el día de hoy se le considera la puerta de entrada a esta cuenca por ser la población más septentrional del valle. En Huanchaco hemos registrado una ocupación desde el periodo inicial con el sitio de Gramalote, pero por los trabajos de Michael Mosley sabemos que existe una ocupación precerámica en la periferia de Chanchán. Por lo tanto, dado que se ha planteado una continuidad cultural y ocupacional desde el periodo precerámico hasta la actualidad con los pescadores artesanales que aún usan las balsas de Totora, Huanchaco es uno de los pocos sitios del litoral del Pacífico Sur con una ocupación humana ininterrumpida de poco más de 4.000 años. Nuestros trabajos de investigación están centrados en generar un estudio detallado de la continuidad ocupacional de esta zona desde el periodo inicial hasta el periodo colonial temprano, como un ejercicio para estudiar la trayectoria de las comunidades de pescadores y el impacto que tuvieron los fenómenos políticos y religiosos que los arqueólogos conocemos como Cupiznique, Salinar, Gallinazo, Virú, Moche, Chimú, Inca, colonial. En este contexto, podríamos catalogar a nuestro programa de investigaciones como un punto intermedio entre los estudios de patrones de asentamientos regionales que cubren grandes áreas y los proyectos que han venido investigando un solo sitio a largo plazo. Nuestra estrategia implica excavar en área sitios estratégicos donde tenemos ricas secuencias ocupacionales que van a ayudar a entender las transformaciones y continuidades locales. Quiero enfatizar una secuencia local, ¿no?, de estas comunidades de pescadores, así como la forma en la que se relacionaron con los grandes fenómenos religiosos y políticos a lo largo de la secuencia cronológica prehispánica, en este caso del Valle de Moche. Como resultado, queremos proponer una secuencia absoluta ocupacional en el litoral de Huanchaco de alta resolución,
la que puede servir para entender procesos más amplios en términos de territorio. En la actualidad estamos esperando resultados de 50 fechados que ayudarán en esta meta. Sin embargo, contamos en la actualidad con aproximadamente 25 fechados que están ayudando a ordenar nuestros periodos cronológicos absolutos. Bajo esta perspectiva, nos gustaría proponer una serie de rangos cronológicos en vez de asociar nuestras ocupaciones arqueológicas a periodificaciones o nombres de culturas heredadas desde la historia cultural en arqueología, que obviamente hizo el enorme esfuerzo de ordenar lo que ahora nos parece tan sencillo. El cuadro que observan es, a la luz de los fechados disponibles, la propuesta que tenemos, enfatizando rango de siglos como se hace en otras partes del mundo. Esta forma de presentar los resultados nos permite hacer más cambios y estar menos adjuntos a conceptos, descripciones y hasta teorías neoevolucionistas. Así, podríamos colocar libremente en el recuadro resaltado la coexistencia de gallinazo, virú y moche, viendo cambios no de un fenómeno o de un intermedio temprano a un horizonte medio, por ejemplo, ni mucho menos de desarrollos regionales tempranos, a influencia wari, por utilizar lo que los arqueólogos normalmente discutimos, sino en base a marcadores que hemos observado en el campo y que al mismo tiempo parecen ser marcadores para otros sitios. No obstante, lo que aquí presentamos se aplica directamente al caso territorial de Huanchaco. En el futuro cercano queremos correlacionar estos resultados con datos disponibles y que han sido mostrados en otros sitios del Valle de Moche. Bien, entonces veamos los contextos relacionados a estos rangos cronológicos, ¿no? Y entonces quiero enfatizar aquí este rango de fechas, que todavía es muy preliminar, son solamente 25 fechados que tenemos para ello. Entonces, cuando tengamos un mejor dominio de la cronología, que como se ha indicado son rangos solamente, podremos comenzar a ver y de repente comenzar a hablar de siglos, en vez de comenzar a hablar de intermedios tempranos, de estilo Moche 3, 4, o de desarrollos regionales, o de formativo, o periodo inicial. Entonces, tal vez planteando, digamos, rangos de siglos, nos puede ayudar a meter en el paquete todo lo que nosotros pensamos y todo lo que queremos ordenar como arqueólogos. Muy bien. Quiero empezar describiendo un conjunto de tumbas que están consignadas entre el periodo del 350 al 50 a.C. Este es un periodo en el que no se observa, estilísticamente hablando, elementos moche o elementos virú gallinazo, es decir, esta cerámica negativa. Por lo tanto, este periodo es clave porque recientemente hemos registrado una serie de contextos funerarios de élite local. Cuando me refiero a élite no van a ver estas grandes tumbas que se han mostrado hace un momento, sino tumbas de élite en el contexto de esta pequeña ensenada de pescadores, pero que se distinguen claramente de las tumbas comunes que tenemos en el sitio. El periodo salinar, ¿no?, ha sido catalogado como una fase de violencia, una fase en la que hay una reestructuración social muy marcada, y por lo tanto es clave para entender lo que sucede posteriormente en el periodo que consigna la presencia moche, gallinazo, etcétera, ¿no? Uno de estos contextos es el IG 247, ese que están viendo ahí, el cual tuvo una serie de artefactos hasta la fecha únicos, en mi opinión, registrados en la costa norte peruana, ¿no? El individuo de sexo femenino estuvo colocado en posición extendida, ligeramente recostada sobre el lado derecho, y tuvo en su mano izquierda un artefacto cuadrangular de piedra caliza que parece ser una suerte de contenedor para pigmento rojo, que a su vez parece haber sido utilizado como un sello, impregnando los diseños en motivo interlocking, estos pescaditos entrelazados que se ven ahí, ¿no? Como se puede ver en esta diapositiva. Resulta interesante que sobre este artefacto se halla una placa cuadrangular de oro. Ese mismo individuo tenía un artefacto de madera en forma de mano humana, ¿no? Una mano es humana, la cual tuvo también una placa de oro, ¿no? Entonces ahí pueden ver esta mano, ¿no? Este mismo individuo tenía junto a un conjunto de piruros, un hermoso ídolo de cerámica que presenta un personaje masculino tocando una antara. Es interesante que el ídolo presente un tocado tipo vincha con un penacho sobre la frente y además pintura facial. Por otro lado, es interesante que nuestras excavaciones en los alrededores del sitio han permitido registrar un conjunto de estas antaras que son muy comunes para este periodo, valga la redundancia, como la graficada en este ídolo. Junto a la boca del individuo se hallaron también dos pequeñas plaquitas de oro y junto a su cráneo se halló el esqueleto de un perro. Muy cerca de esta tumba
se registró otro individuo, pero en este caso de sexo masculino, que tuvo, al igual que el que acabamos de describir, un artefacto cuadrangular, en este caso hecho de una piedra de color plomo brillante, posiblemente una piedra tipo jabón, que también tuvo una concavidad por el lado que no se muestra en la foto. Esto lo hemos encontrado anteayer, por si acaso, que no tengo fotos detalladas. No, pero que por el otro lado tiene la concavidad que han visto en la anterior para contener el pigmento, ¿no? Y es interesante, como ven, que toda la superficie donde está el diseño tiene el pigmento rojo, que posiblemente se ha utilizado, en mi opinión, para posiblemente impregnar este símbolo en alguna superficie, ¿no? Otro individuo, ¿no?, también de sexo masculino, fue encontrado con una nariguera de oro bastante grande, como la que pueden apreciar ahí, ¿no? Aquí se puede apreciar en más de detalle, y un collar hecho con cuentas de crisocola bastante grandes. En realidad fueron 3 collares, ahí pueden ver incluso algunas bolitas de oro, ¿no? Y algunas piezas de oro repujada, como la que pueden ver. No es en realidad repujado, es una suerte de un calado, ¿no? Pero parece como una suerte de alambre que ha sido doblado y manipulado, ¿no? Y este individuo en particular tenía una gran herida en la cabeza. Posiblemente la antropóloga física que ha visto esto en el campo sugiere que este individuo tuvo de repente un par de semanas que estuvo curando, pero finalmente murió de semejante golpe en la cabeza, ¿no? Y eso coincide, ¿no? Eso coincide con ahí pueden ver el hoyo también en una foto más clara, ¿no? Y aquí en el detalle, ¿no? Esas heridas, ¿no es cierto?, son producidas por elementos bastante puntiagudos, ¿no? O una suerte de porra o algo, pero filuda, porque si hubiese sido una porra redondeada como las que conocemos para este periodo, hubiera destruido el cráneo de otra manera, la fractura hubiese sido distinta, ¿no? Pero obviamente está en proceso de curación. Se habla de posiblemente un par de semanas, quizás menos de un mes, pero finalmente murió, y muy posiblemente producto de este golpe certero. Cerca de esa tumba encontramos otra tumba, en este caso era una cámara funeraria rectangular, con cerámica típica también del periodo salinar, ¿no? Ahí vemos el detalle. Sin embargo, esta tumba tiene una vasija, entre todas las vasijas salinar, que tienen este típico patrón del bruñido, de las líneas que se ven en esa botella, una vasija que es una suerte de transición estilística, si le queremos llamar, ¿no?, entre lo salinar y lo gallinazo, ¿no? Tiene la forma, ¿no?, gallinazo. Ven esa botella acá en la parte superior, aquí, ¿no?, la doble cámara, pero tiene decoración salinar. Esta tumba tenía más de 13 vasijas, casi todas rotas y que están en proceso de reconstrucción, y cuando se excavó cerca de la nariz se encontraron otras 2 narigueras, una de cobre dorado y otra nariguera hecha en oro, que es la que está abajo, ¿no?, y el cráneo pintado de color rojo. ¿Qué nos dicen estas tumbas? Nos dicen que en la escala de una pequeña, un pequeño asentamiento de pescadores, donde no tenemos evidencia de arquitectura monumental, ¿no?, están apareciendo tumbas. Entonces hay varios escenarios. Escenario 1, personajes de una élite intermedia que vivieron en otro sector, se están viniendo a enterrar a Huanchaco, 1. 2, son personajes locales que adquieren estas identidades y que están forjando, ¿no?, en ese lapso de tiempo, en el 350 a.C., una marcada distinción social que no hemos visto, por ejemplo, para periodos previos en esta zona, valga la redundancia, en esta zona, ¿no? Vamos a hablar ahora, vamos a saltarnos un poquito y vamos a ir al periodo entre 150 y 400 después de Cristo, en la misma zona. Esta es parte de la arquitectura doméstica que hemos encontrado en la zona de Huanchaco, ¿no?, asociado a lo que se conoce como gallinazo, ¿no? En este sitio hemos encontrado esta típica cerámica negativa, que es, como indicó el doctor Uceda, hay ciertos estilos que marcan la identidad de ciertos grupos corporativos. En este caso, esto tradicionalmente se asocia con gallinazo o virú, como se le conoce hoy día, ¿no? Lo interesante del caso es que vean, hay cerámica fina negativa, pero también tenemos evidencia ahora de bastantes fragmentos de cerámica doméstica negativa, es decir, vasijas domésticas que adquieren este supuesto estilo único de la élite. ¿Qué quiere decir? Que así como vemos alguna suerte de réplicas de copia de la cerámica moche fina en las vasijas domésticas, en este caso también estamos comenzando a observar estas técnicas en vasijas domésticas asociadas a este periodo de tiempo, ¿no? Y se han encontrado vasijas completas, ¿no es cierto?, en los rellenos, no asociados a tumbas,
que tienen esta decoración negativa y este típico patrón estilístico, que esto, ojo, es contemporáneo con el edificio de Huaca de la Luna. Estamos en el año 400 después de Cristo y esto está a menos de 20 kilómetros de Huaca, ¿no es cierto? Y muy cerca también del Brujo, en la misma fecha en la que vivía la señora de Cao. Entonces, ¿qué está pasando con estos lugares dispersos que están a lo largo de la costa? No están compartiendo esta suerte de corriente de materiales, ¿no es cierto?, asociados a lo que ellos sí están utilizando en los templos, como se está enterrando la señora de Cao, lo que estamos viendo en Huacas de Moche. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos fechas cronológicas absolutas que marcan el mismo periodo, pero que están utilizando materiales completamente diferentes? Entonces nos lleva a hacer una sugerencia preliminar que muy posiblemente en esos momentos, en este periodo de tiempo, lo moche es únicamente un estilo de élite, es solamente algo de la élite y no percola a la masa, al pueblo que está conviviendo en ese momento. Ese es un escenario. Tenemos otros escenarios que los vamos a discutir seguramente en un momento. Lo interesante del caso es que muchas tumbas virú posteriormente, estas tumbas gallinazo virú en este sitio posteriormente van a ser reabiertas y van a ser destruidas. ¿Por quién? Posiblemente por alguna fuerza que está viniendo de estos templos moche, posiblemente Huaca de la Luna, y que está destruyendo las tumbas. Este es el caso de un individuo que está boca abajo y que tiene también evidencias de traumatismos. No tengo el tiempo aquí para detallar, pero muchos de los esqueletos de este periodo tienen severos indicios de trauma, sobre todo en los brazos, en los antebrazos, perdón, en los brazos puntualmente, antebrazos, ¿no? Y también golpes mortales en las cabezas, fracturas, ¿no? Es un momento de bastante violencia. Estamos asumiendo que son pescadores, ¿no? De repente fueron pescadores que trabajaban de guerreros, no lo sabemos, ¿no? Esta tumba es quizás una de las más diagnósticas, es un ataúd hecho de cañas, que lamentablemente fue saqueado no en tiempos modernos, sino muy posiblemente por los moche. Ahí ven el ataúd en una escala un poco más evidente. Se halló un asta de venado y hallamos una serie de vasijas de tipo doméstico que increíblemente estaban intactas. Sin embargo, la única pieza que fue adrede rota es esta que tiene un claro estilo virú y que representa un guerrero. Sin embargo, cuando pusimos todas las piezas juntas, ¿no?, nos encontramos ante una hermosa pieza, ¿no?, de estilo virú, ¿no?, que tiene la representación de un guerrero con un escudo en la mano izquierda, y que si ustedes se dan cuenta, ¿no?, van a ver de que esta pieza fue rota también durante el uso mismo de la pieza y fue resanada con una resina, y estas pitas de algodón que ven ahí fueron colocadas también por ellos mismos. Es decir, la pieza tuvo un valor simbólico tan importante para el usuario de la tumba que fue restaurada en su momento, y después alguien vino, abrió la tumba, buscó esa pieza, la rompió y se la reventó en la cabeza. Literalmente la encontramos alrededor del cráneo, ¿no? Las otras vasijas asociadas a esa tumba están completamente intactas, ¿no? Una tumba que es también contemporánea con esta es la tumba que nosotros le llamamos el jefe pescador. Este individuo tenía, entre otras cosas, una nariguera de cobre dorado, tenía una serie de anzuelos de metal, una vasija muy interesante, un canchero, un idolito de cerámica, una serie de depiladores, etcétera, etcétera. Y esta tumba, ¿no?, ha sido fechada, y ustedes pueden ver el rango de fechas ahí, ¿no es cierto?, con una media más o menos del 350 después de Cristo. Estas fechas indican de que son casi contemporáneas con las tumbas que hemos visto hace un momento y con las que les voy a mostrar. Esta tumba en particular, que es claramente virú, nosotros pensamos que es un jefe pescador, y es interesante que en la iconografía moche, ya la iconografía propiamente moche, estilo moche, posiblemente contemporánea, se esté representando una divinidad, en este caso la divinidad, esta es la divinidad terrestre, ¿verdad?, que está sosteniendo una línea de pesca con un gran anzuelo y una pesa hecha de piedra, que es muy similar a este anzuelo, que es el más grande arqueológicamente registrado, tiene casi 12 centímetros, y la pesa, que está acá, ¿no?, que ha sido ya en esta tumba estilo virú, y luego nosotros vemos que la iconografía moche está representando a personajes de élite, ¿no es cierto?, o divinizados, que están pescando una suerte de pez monstruoso que podríamos sugerir que se trata de un tiburón, ¿no?, por las aletas dorsales,
laterales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ante un caso de ceremonias que están realizando los virú y que los moche están institucionalizando en su cerámica o están adoptándola, es algo que queda para la discusión. Este año hemos encontrado una tumba virú, que es un pescador. Ahí pueden ver ustedes los anzuelos, ¿no es cierto? Ahí están los anzuelos. Tiene una masa también que parece un artefacto de guerra, pero junto a esta tumba hemos encontrado dientes de tiburón. Los pueden ver acá, los pueden ver acá. Otra tumba similar que hemos encontrado, otra tumba virú, ¿no? Tiene también los anzuelos de metal, grandes anzuelos de metal con sus pesas de piedra, ¿no es cierto? Y hemos encontrado también dientes de tiburón, en este caso tiburón blanco, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de tumbas de que están repitiendo constantemente este tema y esa actividad se volvió tan importante que está siendo incluida dentro de la identidad, que si se le quiere llamar de alguna manera, del individuo enterrado, ¿no? Y en ambos casos tienen este artefacto que uno podría sugerir que es un arma, ¿no es cierto?, relacionada a la guerra. ¿Por qué un individuo se va a enterrar como guerrero, se va a enterrar como pescador, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo comparte con otros individuos enterrados contemporáneos gran evidencia de traumas y violencia corporal? Quiere decir, en nuestra modesta opinión, que en este momento hay una gran confrontación que está ocurriendo, ¿no es cierto?, y que posiblemente sean bandos que están representando, que están defendiendo a la parte moche y a la parte virú. Este es un momento entre el 400, 550 después de Cristo, que termina con una consolidación muy clara de las élites moche, que luego van a perdurar hasta el año 750 y que hemos visto tanto en Huacacao como en Huaca de la Luna, ¿no? Tenemos individuos femeninos con cetros que terminan en, qué pena que no se vea bien aquí, que terminan en lanzas, con la cerámica negativa típica de virú, ¿no? Pero también hemos encontrado las tumbas de gente común, ¿no? Y este es el caso de un pescador, ven la pesa, ¿no? Un individuo que no tiene artefactos de metal, tiene solamente una vasija, entonces sí vemos distinción social en estas tumbas. Y quiero terminar con este individuo que tiene un artefacto muy similar al de metal que les he enseñado, pero que en este caso es de piedra. Estratigráficamente es contemporáneo con los anteriores que les he mostrado. Entonces vemos diferencias, pero que también a nivel de clases, digamos, más bajas, estamos viendo la presencia también de estos suerte de porras con las que se están enterrando estos individuos. Entonces, a manera de conclusión, queremos sugerir, ¿no?, que el periodo previo a la señora de Cao es fundamental para poder entender la emergencia de las élites en la costa norte del Perú. Al mismo tiempo, sugiere que tanto en Huaca de la Luna como en el Brujo tenemos élites que están desarrollando estilos y que están desarrollando una forma de vida, pero que no necesariamente eso se refleja en los centros poblados que rodean y que posiblemente le dan el soporte a estos sitios. Y que por lo tanto hay ahí una subreligión, si le queremos llamar así, o si nos paramos de este lado, una verdadera religión de masas, ¿no es cierto?, que está produciendo un tipo de cultura material contemporánea, pero al mismo tiempo distinta a los moches. Finalmente, existen claras evidencias ahora de periodos de violencia y periodos en los cuales vemos confrontaciones que se están dando entre posiblemente dos élites que representaron o que fueron contratadas, ¿no es cierto?, para poder hacer imperar una religión que al final aparentemente triunfó y que hoy día todos la conocemos como moche. Muchísimas gracias.